Muy buenos días, bienvenidos a Devocionales Fuego de Dios. Qué bendición el poder nuevamente estar con ustedes a través de estos medios y hoy con un nuevo estudio. Un estudio hermoso que Dios ha puesto en el corazón nuestro y que sabemos que va a ser de mucha edificación e instrucción para su vida. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Andrés. Sí, es un estudio muy hermoso que sé que va a llenar muchos vacíos que algunos hijos de Dios puedan tener respecto a su Padre Celestial. Hoy iniciamos el estudio Paternidad Divina, conociendo el corazón paternal de Dios. Hermoso estudio. Sí, qué bendición. Hoy vamos entonces a iniciar este estudio, pero antes no olviden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, denle like a la manito, en YouTube, denle clic a la campanita para que le lleguen las alarmas de estos estudios y de los eventos que obviamente estamos realizando. Devocionales Fuego de Dios, así se llama en la página de Facebook y en el canal de YouTube. Y adicionalmente también en Instagram, que tenemos un contenido diario, @devocionales fuego de Dios. Muy bien, entonces vamos a iniciar, Claudia, con oración y demos inicio a este estudio. Amén. Señor, te bendecimos y te adoramos. Aquí estamos, cada uno de tus hijos, mi Rey amado, con ese anhelo en nuestro corazón de iniciar este nuevo estudio que sabemos que lo vas a usar Amén, para traer sanidad, para amén. traer fortaleza, para traer una hermosa y estable relación contigo Amén. como Padre. Te damos gracias, Gracias. Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el que nos guía, tú eres el que nos lleva de la mano, tú eres el que pone en nosotros ese anhelo por cada día crecer más en el conocimiento de la palabra. Te damos la bienvenida. Bienvenido, Espíritu Entregamos Santo. el control a ti, Toma control. Espíritu Santo de Dios, de este nuevo estudio. Y yo te pido que cada persona que lo va a hacer con nosotros sean abiertos sus ojos, su mente, su Amén. corazón, para que pueda recibir esos hermosos tesoros y que podamos conocer a ese Padre bueno, amoroso, a ese Padre protector, a ese Padre sustentador que tú nos quieres enseñar a conocer. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, qué bendición, gloria a Dios. Entonces damos inicio al estudio, la paternidad divina, conociendo el corazón paternal de Dios. Hermoso. Bueno, entonces la gran mayoría de personas entendemos y sabemos la importancia, Claudia, de crecer al lado de un padre, la paternidad Ujú. terrenal. Sí, Y todas las sociedades del mundo reconocen la influencia positiva del padre sobre sus hijos. así Esa es. participación activa del padre tiene varios aspectos y varios efectos en la vida de los hijos. Sí, demasiado importante y podemos ver desde la parte de la psicología cómo cuando un niño o una niña crecen con esa ausencia de esa figura Sí, paterna, cómo crecen con esos vacíos, cómo con esas secuelas. Incluso en su vida adulta. Cuando está esa figura paterna, cuando está ese padre ahí presente, que no es un padre ausente, porque muchos padres pueden estar en casa, pero ser padres ausentes, sí. ¿sí? Pero cuando ese padre se involucra en el crecimiento de sus hijos, participa con ellos, eso causa tres efectos, cuatro mejor, efectos muy importantes en la vida de estos niños, ¿cierto? Y el primero es que ese padre actúa como un factor protector y aumenta el bienestar de sus hijos. Entonces vemos cómo el padre crea ese valor en ellos y ellos sienten esa seguridad de esa protección en sus vidas. Es muy cierto, Claudia, Ujú. que los niños o el hijo se pueda sentir protegido por su padre y Ujú. que vea ese ejemplo de vida, de protector, de que trae bienestar a su vida. Así El es. otro efecto, Claudia, trae el padre un efecto positivo en la competencia social en los niños. Ujú. Importantísimo este Sí. factor, que el niño se pueda desenvolver a nivel social. Además, Claudia,
también trae un efecto positivo en la parte del consciente intelectual y en otros resultados educativos. El padre, como dices, el padre presente, no el ausente, sino el presente, va a traer muchos efectos en la parte, en la parte intelectual, en la parte social y Social. en la parte educativa. Entonces, tan claro y tan importante este punto también. Y hay otro efecto tan importante y es que tener a ese padre ahí presente va a disminuir el comportamiento social negativo y los problemas psicológicos en la edad adulta temprana, Sí, ¿cierto? Muchos niños que no tienen esa figura paterna, entonces vemos que crecen como con esa ausencia y hay una tendencia en esos niños, no todos, porque siempre no podemos generalizar, pero en su gran mayoría hay tendencias suicidas, hay tendencias a la violencia y una cantidad de cosas que no se suplieron en esa niñez por la ausencia de esa presencia de ese padre en casa. Claudia, y por ahí vemos una película cristiana que si lo invitamos a verla se llama Valientes. Ujú, Entonces, y se trata también de la importancia del padre, de la presencia del padre en las familias, ujú. porque ahí hablan mucho, Claudia, en la película, de cuántas personas, de cuántos hombres están en la cárcel y en gran porcentaje, la mayoría de estos hombres en las cárceles era por la ausencia de la figura paterna. Total, Entonces, total. muy bien. Y el otro punto, el otro efecto que va a traer esa paternidad en el efecto en el crecimiento del hijo, es que va a ayudar a mejorar ese desarrollo social y Ujú. emocional. Va a haber una estabilidad Así es. emocional en la vida de estos hijos, o Así niños o es, niñas. así es. Ujú. Entonces vemos qué tan importante es esa figura paterna en nuestro entorno, porque quisimos iniciar con un entorno de nuestra vida cotidiana, Sí, ¿cierto? Y de nuestra vida aquí terrenal. Sí es importante tener esa figura paterna terrenal, cuanto más necesitamos nuestra figura paterna celestial. así es. ¿Sí? Celestial. Hoy hay muchos cristianos que no han conocido a Dios como Padre. Se les ha dificultado acercarse a Dios como Padre. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no tuvieron una figura paterna, porque de pronto la figura paterna no cumplió terrenal, no cumplió con esos roles de ser protector, de ser proveedor. Incluso esa figura paterna, muchos pudieron haber experimentado en su niñez que esa figura paterna era abusiva, era castigador, era Sí. agresivo. Entonces, cuando se habla de Dios como Padre, muchos cristianos hoy tienen un muro y tienen una barrera. Pueden conocer a Dios perfectamente como ese Dios proveedor, ese Dios sanador, pueden conocer a Dios como Salvador, pero cuando se habla de Dios como Padre, muchos hay una barrera. ¿Por qué? Porque lo que vivieron en su vida, en su niñez, con su padre terrenal, lo llevan a hacer una transferencia y a pensar que el Padre Celestial tiene algo que ver con lo que fue su Padre terrenal. Muy delicado esto y por eso el Señor pone en nuestro corazón empezar este estudio acerca de la paternidad divina, conociendo el corazón paternal de Dios. Claudia, y no solamente en los cristianos, si eso pasa ya conociendo de Dios, Sí. esta dificultad de reconocerlo como Padre, ¿cuánto más allá afuera? Que Mucho. obviamente muchas personas y por la tradición o la religión tradicional, obviamente muchas personas conocen a Dios, Ujú. pero obviamente, como dices Claudia, ¿cuánto más se les puede dificultar a esas personas también el conocer a Dios Padre y con este desempeño, pues como con esa figura? Así Dios es. entra en una relación filial con todo ser humano que haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. Y en virtud de ese hecho, le adopta como su Hijo. Cuando recibimos y aceptamos a Jesús, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y vamos a leer una primera cita que está en el Evangelio de Juan,
capítulo 1, versículo 12. Léelo, Claudia. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es, entonces inmediatamente cuando aceptamos a Jesús en el corazón, lo hacemos nuestro Señor y Salvador, entramos inmediatamente a ser adoptados. Ya pertenecemos a la familia de Dios. Y si ya estamos dentro de una familia, es porque hay un Padre. Así es, y aquí algo, Andrés, que también debemos entender es que no, o sea, como quitar esa idea que mucha gente allá afuera tiene, porque mucha gente dice, ah, es que todos somos hijos de Dios. No, la palabra de Dios es muy clara, lo acabamos de leer, dice que a los que creen y a los que reciben a Jesús como el Señor de sus vidas, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí. No todo el mundo es hijo de Dios, son criaturas de Dios, son creación de Dios, mas no todos son hijos de Dios, ¿sí? Porque para ser hijo de Dios, para llegar a ser parte y para llegar a incluirnos en la familia de Dios, necesitamos aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Claudia, lo que estás diciendo es muy cierto, que si hay alguna persona que nos está escuchando y está viendo este video, que normalmente pues asiste a la Iglesia Católica, creció en esta religión, pero la única manera que tú puedes ser salvo y puedes pertenecer a la familia de Dios y ser hijo de Dios, definitivamente, Claudia, y bíblicamente es aceptando a Jesús como Amén. su Señor y Salvador. Amén. Ahí es cuando pertenecemos a la familia de Dios y Dios nos adopta y tomamos la posición de hijos. Amén. Pongámoslo como un ejemplo. Si una persona, nosotros como padres de familia, viene una persona a ayudarnos en la casa, a hacer los quehaceres, a lavar los platicos, a hacer las cositas, y obviamente uno les paga el día o les paga el mes, de acuerdo al caso, pero si esa persona se roba una plata, ¿qué pasa con esa persona? Obviamente no vuelve más, ¿cierto? Pero si se roba la plata el hijo, una de dos, tenemos la posibilidad de castigarlo y sigue siendo hijo, de disciplinarlo, de regañarlo, de exhortarlo, de instruirlo, pero si sigue siendo el hijo, mientras que esa persona no es nada conmigo, el hijo es mi hijo, independientemente la equivocación y la falla que haya tenido. Es lo mismo. Dios no nos va a tratar igual. La persona que ya somos hijos de Dios, que tomamos esa posición porque creemos en Jesús, y a una persona que no es hijo de Dios. Así es, eso es muy claro. Entonces, la mejor manera de conocer a Dios es entendiendo la paternidad. La mejor manera de conocer a Dios es entendiendo la paternidad, porque es a través de ella que es como podemos nosotros comprender y experimentar a profundidad lo que es el amor de Dios. ¿Cierto? Sí. Lo que es el amor de Dios. Todos somos muy conscientes de que Dios nos ama y que de tal manera Él amó al mundo. Sí. Pero cuando uno llega a entender esa paternidad, profundiza más ese amor, lo interioriza más, ese amor que Él tiene por nosotros, por ser sus hijos. Como dice en 1 Juan 3, versículo 1 y 2, Andrés. 1 Juan 1, 3, 1, 2. Mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermoso. Aquí vemos entonces que ya ese amor, nosotros cuando pasamos a ser hijos y conocemos a Dios como Padre, podemos entender más ese profundo amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Mire, la obra de Cristo trajo un cambio radical en el rol de Dios como Padre. ¿Por qué decimos esto? Porque el Antiguo Testamento contiene 15 referencias,
todo el Antiguo Testamento contiene 15 referencias a Dios como Padre. En cambio, el Nuevo Testamento, ¿saben cuántas referencias tiene? 245 referencias a Dios como Padre. Porque en el Antiguo Testamento la referencia a Dios como Padre es esencialmente en forma colectiva como el Padre del pueblo de Israel. Vamos a mirar dos citas. Hay 15 referencias, pero vamos a mirar dos citas que nos dicen que Dios se llama Padre, pero del pueblo de Israel. Vamos a mirar, ¿cuál vas a leer, Andrés? Jeremías 31:9. Vendrán con llanto y los guiaré con plegarias, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Muy bien, entonces aquí vemos cómo Dios se llama Padre para el pueblo de Israel. Y miremos Éxodo capítulo 4, versículo 22, dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, siempre que se habla de Dios como Padre en el Antiguo Testamento, hace referencia a Dios como Padre, pero colectivamente, acerca del pueblo de Israel. Eso cambia en el Nuevo Testamento, Andrés. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, con la aparición de Jesús, del Hijo de Dios, se revela a Dios como un Padre personal, ya no de forma colectiva, como lo estamos leyendo y profundizando, sino de una manera personal. No, ya no es el Padre de todos, sino ya es el Padre individual, personal. Dice en Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Así es. Aquí en Efesios nos habla que igual Él sigue siendo el Padre de todos, pero lo que nos decías, Andrés, que ya pasa a ser un Padre más personal, lo vemos en la cita de Juan 1:12, cuando dice, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí lo vemos ya de una forma más personal. Incluso Jesús, cuando él oraba, él decía, Padre nuestro, ¿sí? Es de todos, pero luego él decía, iré a mi Padre y a vuestro Padre. Él hacía siempre esa distinción. Ya hay una relación más personal, porque en Cristo nosotros entramos a una relación filial, íntima y personal con nuestro Dios como Padre celestial. Es que Dios, a ver, Dios se revela en la palabra, se revela como creador, como redentor, salvador, sanador, proveedor. Mira todas las funciones y los roles en el cual Dios se desempeña y se muestra. Pero entonces, pero el que mejor le define a Él es ese como padre. Amén. Ese rol de padre. Entonces, es el mejor rol en el cual Dios se define a sus hijos. Amén. Como Padre Celestial. Así es. Y sabes, Andrés, que eso es muy importante porque personalmente cuando yo conocía al Señor, cuando yo no conocía al Señor, yo tenía una idea de Dios como Padre, pero yo tenía una idea de Dios como Padre lejano, sí, castigador. Yo tenía la idea de que yo tenía que portarme también para no hacerlo enojar y lo veía muy lejano. Claudia, y teniendo un padre bueno. Y gloria a Dios por eso, porque tengo un excelente padre terrenal. Teniendo un padre bueno, excelente, pues, pero sin embargo la tradición nos hizo creer que Dios es un Dios castigador, es un padre lejano, se enoja por todo. Entonces, lastimosamente creciste así. Así es, pero cuando ya conozco a Jesús, Jesús viene a revelar el verdadero carácter de Dios como Padre, entonces vemos, o yo pude ver, que Dios es un Padre tan hermoso y yo tengo esa relación con mi Padre, porque muchas veces yo digo, Jesús, Espíritu Santo, hoy quiero estar con papá.
hoy voy a estar con papá y me acerco a él como mi padre con confianza. Pero para mí no se me dificultó acercarme a Dios como papá, como padre, por lo que tuve un muy buen referente paterno. Gloria a Dios por eso, ¿cierto? Entonces no se me dificultó, pero hay personas que se les dificulta acercarse a esa relación por lo de su figura Sí, paterna terrenal. Muy bien, pero entonces, como decías Andrés, el rol que mejor identifica a Dios es el de padre, amén. es el de padre. Muy bien, ¿qué significa la palabra padre en el Nuevo Testamento? Ujú, Entonces, se traduce padre en el Nuevo Testamento del griego pater. ujú. ¿Y qué significa nutridor? Pater significa, del griego pater, significa nutridor, Sí. protector y sustentador. Así es, Andrés. Y hay otra palabra que la escuchamos mucho y es Abba. Abba. Y Jesús usa esa palabra Abba más de 100 veces en los evangelios, ¿cierto? Y esa palabra Abba era una palabra familiar. Los niños judíos la empleaban para dirigirse a su padre y corresponde a lo mismo que papito. Es una palabra de mucha confianza, de tanta cercanía, de tanta comunión, de una relación Confianza. tan hermosa, ¿cierto? En castellano esa palabra indica entonces familiaridad y confianza. Claudia, es que cuando nos acercamos a papá, Ujú. yo aún todavía ya viejo le digo mi papá, ¿qué opa? O ¿qué oma? Sí. Entonces, es esa confianza y esa familiaridad. Igualmente nuestro hijo, pa o Ujú. apá. Entonces, no nos dé temor y quitemos quizás este mito, puede ser llamarlo así, o el tabú Ujú. de que si le decimos apá o papito a nuestro Dios, Lo lo estamos irrespetamos, irrespetando. Es que no, es la relación mía y es algo total. personal que mi Ujú. relación mía con mi papá. Ujú. Entonces, no le estoy respetando porque es mi papá. Así Y es. es poder entender que yo tengo una relación tan cercana con Dios que le digo, yo pa, yo, Papi, papi, papito, papá. aquí Entonces, estoy. es lo Mm. mismo, Jesús Ujú. utilizaba este término. Entonces, no nos dé temor de referirnos a Dios. Obviamente, Dios conoce la intención del corazón. Amén, Muy amén. diferente es cuando uno le dice, el zarco, No, sí. Dios, como con ese desprecio. Ajá. No, pero si yo tengo una buena relación con Dios, Padre, o papá, o papito, ayúdame con eso, papito. Es la intención del corazón y el sentimiento que yo tenga hacia Él. Así es, así es. Esta era entonces la introducción a lo que va a ser el estudio acerca de paternidad divina, conociendo el corazón paternal de Dios. Esta era la introducción. Ya el jueves vamos a estar dando inicio al primer tema, hermoso, y vamos a estar hablando de la parábola del hijo pródigo, porque en la parábola del hijo pródigo Jesús nos da a conocer, o sea, nos pone el corazón de Dios Padre en una bandeja. Aquí está la realidad del carácter, el verdadero carácter de Dios, de mi Padre, de su Padre. Aquí está para ustedes, para que lo conozcan tal y como es. Es una parábola hermosa y Así espero es. que estén muy atentos del estudio del jueves que iniciamos con la parábola del hijo pródigo, porque ahí en esa parábola hay revelación de lo que es el verdadero carácter de Dios como Padre. Muy bien, entonces vamos a orar Amén. para terminar el día de hoy y vamos a clamar a Dios para que Dios sea revelándote y que puedas ver y entender que hay un Dios Padre en el cielo Amén. que te ama y que quiere que te comportes y que actúes como su hijo, que Amén. tengas esa familiaridad, esa confianza, esa cercanía con Dios Padre. Amén. Vamos a orar, amado Dios, Padre Sí, Señor. celestial. Te bendecimos y te adoramos. Estamos, Te Señor. bendecimos, bendito Padre, y Sí, decimos Señor. que no hay nadie como tú, No lo Señor. hay. No hay un Dios tan grande, No tan lo hay. hermoso, tan bueno, tan No lo hay. santo. Y digno eres Amén. tú de toda la alabanza y de toda la adoración. Amén. Gracias por este estudio. Muchas gracias, Oramos para Señor. que cada persona que está Sí, viendo mi este rey. video
video y que va a iniciar este estudio Amén. pueda tener esa cercanía contigo, Dios Amén, Padre. así Padre, es. que cada persona pueda, que seas tú abriendo los En el ojos, nombre el de corazón, Jesús. la mente, el Amén. entendimiento, y que puedan entender que hay un Dios en el cielo, hay un Amén. Padre en el cielo Sí, que está Señor. esperando por un hijo obediente, por un hijo Amén. entregado, por un Así hijo que es. lo vea como un Padre Así es. amoroso, Gloria a tu cercano, que nombre, Señor. provee, que sana, que es protector, que Amén. nutre en el Amén. nombre En poderoso el de nombre Jesús. de Jesús. Convéncenos. Y Amén. Dios, ayúdanos a acercarnos a ti Amén. como hijos que somos y que te podamos ver como nuestro papito Amén. Dios. Así En el es. nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias por este Sí, estudio y lo Señor. bendecimos cada persona. Amén. Oramos de una vez por cada una de las Sí, peticiones. Si hay Señor. peticiones de Amén. sanidad, Amén. enviamos palabra de sanidad sobre Amén. tu En el vida. nombre de Peticiones de sanidad en Jesús. el corazón. Que seas tu Espíritu Santo de Dios revelando que hay en Amén. los corazones, si Sí, hay Señor. heridas con el Padre terrenal, Así si hay es. heridas con En el el Padre nombre de celestial, Jesús. sana cada herida, Amén. Señor. Así Sana cada es. herida en los En el nombre corazones de con tu Jesús. bálsamo de amor en Amén. el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Amén. porque esta Gracias, semana es Señor. semana de bendición Lo y semana de creemos. victoria. En el nombre Amén. poderoso de Gracias, Jesús. Señor. Amén. Amén. Oramos para que a través de este estudio, Santo Espíritu de Dios, seas derribando toda Amén. barrera que haya en las personas, Amén. en la relación del Padre hacia el Hijo. Te lo Amén. pedimos, Señor, En en el el nombre nombre de poderoso de Jesús. Cristo Jesús. Amén Amén. y amén. Bueno, Dios les bendiga. Fuerte abrazo para todos. Nos vemos el jueves con la ayuda del Señor. Bendiciones. Bendiciones. Chao.